Hola, buenas tardes amigos del Botiquín. Estamos transmitiendo en vivo desde el periódico El Universal. En esta ocasión para hablar sobre el tema cómo saber si tengo una enfermedad de transmisión sexual. Y para ello nos acompaña el especialista en ginecología y obstetricia, el doctor Claudio Góngora. Doctor, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias por la invitación. Pues doctor, para empezar con el tema, me gustaría que nos compartiera cuáles son las enfermedades de transmisión sexual o ETS que son más comunes. Mira, una enfermedad de transmisión sexual es toda aquella que se transmite después de un acto sexual, ya sea por penetración o por vía oral, incluso hasta por frotamiento. De las enfermedades de transmisión sexual más comunes que estamos viendo actualmente en mujeres en edad reproductiva es el virus del papiloma humano, que tiene sus características especiales, y aquellas que cursan con el llamado escurrimiento genital. El escurrimiento genital puede ser normal o anormal. La gran mayoría de las mujeres llega a tener cierto escurrimiento genital y según las características de este escurrimiento genital nosotros podemos sospechar qué tipo de infecciones tenemos, aunque no todos los escurrimientos genitales indican infección. Es lo que comúnmente se le llama el flujo. ¿Y entonces qué características deberíamos de tomar en cuenta en el flujo? El flujo, primero que nada, y es algo que me ha siempre sorprendido de los 15 años que llevo yo dedicándome a esto, es que una mujer conoce su cuerpo. Entonces una mujer debe de estar ya muy identificada qué tipo de escurrimiento tiene. Un escurrimiento, sobre todo el hormonal, debe de tener un color blanquecino tirando más o menos al transparente y no tener ningún tipo de olor. Sin embargo, cualquier escurrimiento que se puede ser más que nada sugerente de alguna enfermedad de transmisión sexual es aquel que tiene un aroma desagradable y un color que puede ser verdoso, puede ser grisáceo o puede ser francamente amarillento. Ok. ¿El flujo se presenta o estas alteraciones en el flujo se pueden presentar en todas las ETS? ¿Son como un indicador de...? La gran mayoría de las enfermedades de transmisión sexual sí van a cruzar con este flujo alterado. Principalmente la más común es la candidiasis, que es un tipo de hongo. Este hongo es una enfermedad de transmisión sexual, pero al mismo tiempo es una enfermedad propia de la mujer porque esa cándida vive en la vulva y en la vagina. Sin embargo, cuando llega a haber alguna alteración puede ser aún mayor y la puede transmitir al varón y el varón de regreso. Ese es un flujo que se le llama de requesón o como de queso cottage le llaman. Esa cursa sobre todo con comezón, no tiene olor. La cándida es la principal enfermedad de transmisión sexual y complica muchísimo los embarazos, y además la misma cándida puede ser muy resistente al tratamiento. Otro tipo de enfermedad de transmisión sexual que cursa con un flujo muy aumentado es la tricomoniasis, la tricomona. La tricomona tiene unas características de una fetidez muy importante y el flujo es verdoso. Okay. Y la otra más común, que es como una mezcolanza de parásitos y de bacterias, es la vaginosis bacteriana. Esta vaginosis bacteriana es la que comúnmente es causada por la Gardnerella. La Gardnerella también tiene un aroma muy penetrante, y sobre todo las mujeres se dan cuenta después de tener relaciones sexuales, la unión con el semen llega a dar bastante olor. Y la que más puede llegar a cursar con comezón es la cándida. Ya otros tipos de infecciones más importantes es como la clamidia y la gonorrea. Estas son causa de un tipo de escurrimiento muy espeso, pero se ve más que nada en el cérvix, no se ve en la vagina ni en la vulva. En el caso del VPH, ¿qué signos y qué síntomas deberíamos de tomar en cuenta para saber que se tiene la enfermedad? El virus del papiloma humano es una enfermedad viral. Y como enfermedad viral va a empezar a alterar lo que son las características de las células. Esta tiene dos principales manifestaciones. La primera son las llamadas verrugas. Eso nosotros le llamamos condilomas. Y el condiloma puede ser plano o puede ser ya un condiloma que se llama acuminado, que son aquellas verrugas que son como coliflores.
Pueden ser muy pequeñas o pueden ser muy grandes. Y la otra manifestación que da este virus del papiloma es ya a nivel del cérvix, del cuello de la matriz, que solamente lo detectamos en un estudio de citología exfoliativa que le llamamos el Papá Nicolau. Pero más que nada son las verrugas. Esas verrugas se ven en el varón, se ven en la mujer, siempre y cuando sean acuminadas. Aquellas que son planas no se pueden ver a simple vista. ¿Nada más es con el Papá Nicolau o también con la colposcopía? O sea, que es como la que te da como la prueba ya de que sí estás... Mira, esa es una pregunta muy interesante y es muy común, porque nos hemos dado cuenta que muchos proveedores de servicios llamados, ya sea especialistas en ginecología, médicos generales o los mismos colposcopistas, nos dicen que puede sustituir el Papá Nicolau con la colposcopía. La colposcopía más que nada lo que ve es si llega a haber un daño en el cuello de la matriz derivado a un virus del papiloma humano. Sin embargo, no te puede decir si está o no está. Entonces, cuando yo ya tengo una alteración en la colposcopía sugerente a virus del papiloma humano, quiere decir que ese papiloma ya tiene algún tiempo ahí. Siempre, ningún tipo de colposcopía puede sustituir al Papá Nicolau, porque ese es un diagnóstico celular. Entonces podemos verlo. Una vez que tú tienes más que nada una sospecha con el Papá Nicolau, el estudio de elección es lo que se llama captura de híbridos o buscar el DNA, la información genética del virus. Ok. Bueno, sobre este tema nos pregunta Lucía Sagún que en los hombres, ¿cómo podríamos detectar el VPH? Y esto es muy importante, y no solo para Lucía, sino para todas las amigas y los amigos que nos están sintonizando ahorita. En un varón, solamente el 30% del virus del papiloma humano se nota. Si yo veo una verruga en el glande, en lo que es la cabeza del pene, el diagnóstico se hace de forma inmediata. Sin embargo, cuando en la cabeza del pene, muy cercano a lo que es la uretra, vemos una irregularidad en la piel, valdrá mucho la pena acudir con el urólogo o con el mismo dermatólogo para tratar de estudiar esa lesión. Pero en la gran mayoría de los casos, y sobre todo a veces en la falta a veces de confianza que puede haber en una pareja para revisar el pene, esas lesiones pasan desapercibidas. Y esa es la razón por la cual el virus del papiloma humano afecta a tantas personas. En el caso de la candidiasis, que también ya nos señalaba, aparte del flujo vaginal y la comezón, ¿qué otro síntoma deberíamos de tomar? Esos son los puntos cardinales. ¿Sí? Primero que nada, lo que da es comezón. Y la cosa es de que hay varios tipos de cándida. Sin embargo, la más común es la Candida albicans. Ese tipo de hongo vive en la vulva. Sin embargo, está en un cierto equilibrio, porque la vulva es un lugar caliente, húmedo y oscuro. En el momento que llega a haber un desequilibrio entre esas condiciones, que sea más caliente, más húmedo, más oscuro, por ejemplo, una visita al gimnasio, una visita a una alberca o a la playa y no nos retiramos el traje de baño y la humedad altera ese equilibrio, pues se puede desarrollar este hongo, y este hongo es transmitido a la pareja y la pareja lo regresa. Entonces es un tipo de infección que es muy insidiosa, puede tener mucho tiempo porque a veces no se detecta, y a veces tú puedes tener la misma infección durante 1 o 2 años y tener recaídas. La infección es a veces muy pequeña, luego es muy dramática, viene la menstruación, cambia. Entonces, pero más que nada es eso. Y sobre todo, ahorita como tenemos una infinidad de productos que se venden, que son productos de administración muy corta, puedes alterar mucho el ciclo normal de la candidiasis. Ok. Y en la siguiente, que es la tricomoniasis, ¿sería ahí lo mismo? O sea, nada más es como el puro flujo. Sí, la situación con la tricomona es que la tricomona es extremadamente fétida. Cuando digo extremadamente fétida es que no hay forma de que uno no la deje pasar. Es un tipo de flujo que si una mujer tiene tricomona y está en el baño y tú te encuentras a 5 metros, la tricomona huele. Porque produce 2 sustancias que casualmente tienen un nombre muy específico, que una se llama
putrescina y cadaverina. Entonces es un aroma en extremo fétido. Además que el flujo es muy abundante, muy verdoso y no hay forma de dejarlo pasar. Más que nada el motivo de consulta, y hace unos 15 años el principal motivo de consulta de un ginecólogo eran infecciones de transmisión sexual. Ahorita todo es por el mensaje, todo es por el tratamiento, pero ese tipo de escurrimiento, ese tipo de flujo te lleva en menos de 2 días a la ginecóloga. ¿Y solamente sería por el olor? O sea, ya no hay, o hay alguna otra prueba adicional a la que se pone. Bueno, una vez que nosotros tenemos ya cualquier ginecólogo que tenga experiencia va a tener una muy buena idea de qué tipo de flujo, qué tipo de patógeno o bicho es el que es. Sobre todo porque hasta el 30% de esas infecciones se tratan con los mismos medicamentos. Es por eso que los óvulos y los tratamientos vienen combinados, porque pues, reducen la posibilidad de falla. Sin embargo, aquel escurrimiento que ya tiene un tratamiento previo o que es muy difícil de tratar, obligadamente se tiene que hacer un cultivo. Y un cultivo de secreción vaginal puede tardar 2, 3, 4, 5 días, y el cultivo me dice exactamente cuál es el tipo de bacteria y sobre todo viene con a qué es sensible para que tú tengas un mejor tratamiento. Ajá. Y bueno, nos preguntan vía redes sobre el BPH, nos están preguntando mucho, y Dani Pereira pregunta, ¿el BPH causa úlcera en el cuello de la matriz? Yo creo que por los últimos 20 años, y eso ha sido responsabilidad de los mismos médicos y ginecólogos, nosotros hemos tratado de explicarles a las mujeres qué es lo que nosotros vemos en una exploración. Entonces, cuando uno habla de una ulceración o habla de un tipo de lesión, se queda mucho, pero no es que se ulcere. El cuello de la matriz tiene cierta inflamación normal, y hay inflamaciones que se ven muy severas y no están relacionadas a ningún tipo de padecimiento. Y hay cervix o cuellos de la matriz que se ven preciosos y tienen lesiones muy importantes. Entonces no se tiene uno que guiar por eso. Lo que sí es muy importante es el mismo Papá Nicolau, una revisión ginecológica anual, y lo que es vital es la vacunación contra el virus del papiloma humano. Eso podría ser un tema muy importante para tratar después, porque nos llevaría mucho tiempo, pero el virus del papiloma humano es muy sensible a esa vacuna, sobre todo si es una mujer menor de 14 años, la que es luego mujer que es mayor de 14 años, si se completan los esquemas, reduce muchísimo su incidencia, y sobre todo la incidencia del cáncer cervicouterino, porque aunque no es un factor determinante u obligatorio, es un grandísimo factor para el cáncer cervicouterino, que es la segunda causa de muerte en mujeres en edad reproductiva. Doctor, y la última enfermedad que nos señalaba, la vaginosis bacteriana, o sea, ¿qué signos también deberíamos de tomar en cuenta? La vaginosis bacteriana también da un aroma muy penetrante, pero la característica de la vaginosis bacteriana es que este flujo y ese escurrimiento no es consistente. Al decir no es consistente, se podría decir que es muy aguado. Entonces las mujeres se quejan que en el momento que van al baño, ¿sí?, sienten un hilo de escurrimiento, y también es considerablemente fétido. Entonces lo que hace la vaginosis bacteriana es que da un aroma muy penetrante, pero el dato más importante es que después de tener relaciones sexuales, sobre todo sin protección y donde hay una eyaculación, estas enzimas que tiene y la acidez y alcalinidad que tiene esta combinación de bacterias, desarrolla un aroma muy fétido. O sea, pues que no sea fétido durante todo el día, pero cuando tienes relaciones sexuales, ese es más que nada el dato. Y así lo refieren las pacientes. Sí he tenido algo de flujo, no es muy fétido, pero cada vez que tengo yo relaciones sexuales, huele demasiado mal. Ok. ¿Y tienen alguna consecuencia, o sea, a futuro en la salud de la mujer si no son atendidas a tiempo? Hay una entidad que nos hace sufrir mucho a los ginecólogos, sobre todo los que tenemos también práctica en las instituciones públicas, que se llama la enfermedad pélvica inflamatoria.
La enfermedad pélvica inflamatoria es aquella que cursa con ya sea un absceso, una colección de pus dentro de la pelvis, empezando por lo que es la cavidad uterina, el útero, la matriz, las trompas de falopio, las alpinges. Cuando es demasiado este escurrimiento, este flujo, no sale todo por la vagina, entonces un porcentaje va subiendo hacia adentro. Entonces hay siembra de este tipo de patógenos y lo que hacen es que empiezas a tener abscesos tanto en la trompa como en el útero, que en muchas ocasiones llegan a ser determinantes para la fertilidad de las mujeres. O sea, este tipo de cosas pueden dejar estéril a una mujer, ¿sí?, en un 100%, destruir sus trompas y destruir sus posibilidades de embarazo. Además que este tipo de cirugías llegan a ser muy complicadas. Entonces la consecuencia es una infección generalizada y la pérdida de la fertilidad, sí, por supuesto. Okay. Y bueno, ya la última pregunta que leeremos es de Alfonso López. Y bueno, otra vez, regresando al BPH, que sí puede haber papiloma en la garganta o nariz. Eso es muy importante. Lo que hace el papiloma, el virus del papiloma humano, es un virus que conocemos desde hace mucho tiempo. De niños le llamamos los mezquinos que salen en las manos, en los codos. También son responsables de las verrugas que le salen a las abuelitas en el cuello. Sin embargo, este tipo de virus de papiloma, cuando está en los genitales, tiene una capacidad de desarrollar un cáncer, sobre todo en las mucosas. Por supuesto, todo esto empezó con el cáncer cervicouterino, pero nosotros sabemos que el virus del papiloma humano, además que puede estar en cualquier superficie, tiene ahorita principal predilección en el orofaringe. Tanto es así que estomatólogos y los mismos dentistas se están dando cuenta que hay cáncer de cabeza y cuello por el virus del papiloma humano, y a veces es demasiado profundo, llega a haber verrugas muy importantes en las cuerdas vocales, y también en la nariz, en el ano, llegas a verlo en el párpado, en los párpados, en el oído, pero sí, por supuesto. Por eso la vacunación es importantísima en hombres y en mujeres. Ok, doctor, ahora ya para concluir, me gustaría nada más redondear y que nos dijera de manera muy general cuáles son o qué signos y síntomas debemos de tener presentes ante una enfermedad de transmisión sexual. Mira, primero que nada, lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que una enfermedad de transmisión sexual se puede presentar en cualquier momento de la vida reproductiva. Y la vida reproductiva la consideramos a partir de la primera menstruación en una mujer, ¿sí?, y en un hombre casi desde los 12 años. Entonces, siempre tenemos que tener claro que cualquier alteración en el escurrimiento y en el flujo vaginal puede ser indicativo de una enfermedad de transmisión sexual, y sobre todo en aquellas estructuras que llegan a ser también acompañantes, como pueden ser infecciones urinarias recurrentes. Más que nada, lo importante es que cualquier mujer conozca su cuerpo y cualquier alteración que tenga, inmediatamente acuda con el médico que le corresponde y el que tenga confianza. Ok, doctor, pues no sé si quisiera agregar algo más. No, pues agradecer muchísimo la invitación y sobre todo insistirle a todas las personas que acudan con su médico. A veces es más cómodo acudir a una farmacia o droguería o a un conocido. Pues doctor, muchas gracias por haber venido y pues los esperamos la siguiente semana en una transmisión más del Botiquín. Gracias y hasta luego.